El caso de Edward Snowden fue uno de los más controvertidos de los últimos años. Snowden trabajó para la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en donde observó actividades de espionaje a nivel global que la agencia realizaba sobre civiles. En junio del 2013, Snowden publicó evidencia de las actividades ilegales de la agencia y la polémica estalló. Según las revelaciones, la NSA puede leer registros telefónicos y mensajes de textos de civiles. También utiliza un software llamado Prism para la recogida masiva de comunicaciones procedentes de grandes compañías estadounidenses de Internet. El gobierno de Estados Unidos utiliza un software llamado X-Keyscore para la búsqueda y análisis de datos en Internet interceptando correos electrónicos y demás información privada. Muchas empresas importantes de telecomunicaciones y operadoras de Internet habrían cedido datos sensibles de sus clientes. Entre estas empresas se encuentran Microsoft, Google, Apple, Facebook y Yahoo. A continuación describiremos qué elementos de la ley argentina se relacionan con este caso. En la Constitución Nacional se establece el habeas data, el derecho fundamental que tiene toda persona de conocer, actualizar y rectificar toda aquella información que se relacione con ella. La Ley 25.326 establece el límite de cuándo se puede y cómo se debe acceder a nuestra información personal. Los datos recolectados deben ser adecuados y no excesivos en relación a la finalidad para la cual se obtienen. No pueden usarse para una finalidad contraria para la cual se obtuvieron y deben ser destruidos cuando dejan de ser necesarios. La recolección de información se vuelve ilícita cuando no damos consentimiento para el tratamiento de nuestros datos. No es necesario el consentimiento si la información está en una fuente de acceso público e irrestricto, o bien cuando son datos de listado como nuestro nombre o nuestro domicilio. ¿Hasta qué punto el gobierno puede acceder a nuestros datos? Esto está determinado por la Ley de Inteligencia Nacional. El Estado puede vigilar a personas o grupos que representen una amenaza. Sin embargo, según el artículo 4 de esta ley, poseer ciertas creencias religiosas, pertenecer a cierta raza, estatus social o agrupación política no es razón para ser investigado. Según el artículo 5, los datos personales son inviolables en toda la República Argentina, excepto cuando mediare una orden judicial. A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 declara que nadie deberá estar sujeto a interferencias arbitrarias con su privacidad, familia, hogar o correspondencia, ni tampoco a ataques a su honor o reputación. En los Estados Unidos hay dos leyes principales relacionadas con el tema: la Orden Ejecutiva 12.333 y la Patriot Act. La primera especifica que se puede recolectar, diseminar y retener información si es obtenida en el curso de actividades legales de inteligencia extranjera, contrainteligencia, investigación de narcóticos o investigación de terrorismo, o si esta información indicara actividades que violen la ley federal, estatal, local o extranjera. Por otro lado, la Patriot Act fue aprobada luego del atentado del 11 de septiembre del 2001. Esta controvertida ley amplía la capacidad de control del Estado en aras de combatir el terrorismo. Permite el acceso a datos, registros telefónicos y de Internet de un sospechoso sin que sea necesaria la aprobación de un juez, es decir, sin necesidad de una justificación. La Patriot Act fue duramente criticada, por eso, años más tarde, fue reemplazada por la USA Freedom Act, que prohíbe la recolección masiva de registros telefónicos y de uso de Internet de los norteamericanos. La ley autoriza al gobierno a recolectar registros relacionados con un sospechoso si la Corte lo considera necesario y lo aprueba. En conclusión, el espionaje masivo sin aprobación judicial es ilegal, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Incluso aplicando la controvertida ley patriota, el Estado se habría excedido en sus funciones. Por otro lado, la nueva USA Freedom Act no protege a los extranjeros del espionaje de la NSA, lo cual constituye una violación a los derechos humanos.